Amén. Quisiera, por favor, si quiere ir conmigo a Mateo capítulo 7, por favor, así como estamos. Creo que la reverencia se la damos al Señor en la aplicación de su palabra, no tanto en la lectura. Hay quienes leen la Biblia reverentemente, pero en la aplicación o en sus vidas no son reverentes al Señor. Entonces quisiéramos ser reverentes tanto en la lectura como en la práctica. ¿Ya estás ahí? Mateo 7, 21. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé que nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. Le decía hace un momento que este es un hecho, este es un suceso que se va a llevar a cabo, que va a ocurrir. Y de hecho ocurre en la vida de las personas que van falleciendo. Cuando una persona fallece, esa persona en ese momento entra en un prejuicio. No un perjuicio, un prejuicio. En el momento en que una persona muere, se busca su nombre para ver si está en el libro de la vida, y si no, entra en la condenación en ese momento. Y si muere en Cristo, entonces esa persona duerme y espera que la trompeta suene y que ocurra lo que dice la Biblia que va a ocurrir. Pero checa, necesitamos entender algo. No todo el que me dice que... Wow, está profundo eso. Entonces seguramente no hay palabras más serias para las personas que profesan buscar de Dios. No hay palabras más serias para las personas que profesan ser cristianos, o personas que leen la Biblia, o personas que van a misa o a un servicio. No hay palabras más profundas, más íntimas. De hecho, ahí le va. Para mí este es el texto más atemorizador de toda la Biblia. Este es el texto más aterrorizador de toda la Biblia para mí. Entonces no creo que haya un texto en toda la Escritura más solemne o sensible que este. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué digo esto. Entonces puedo entender que hay personas que rechacen la religión, la fe, rechazan el cristianismo, rechazan la palabra de Dios, no quieren tener nada que ver con Jesucristo, no tienen nada que ver con no quieren tener nada que ver con el evangelio, nada que ver con la Biblia, y esas personas se dirigen al infierno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso ya es un hecho. O sea, hay personas así. No hablo necesariamente de personas en la iglesia. Hablo de personas que simple y sencillamente no quieren nada con Dios. No les importa Dios. No les importa la Biblia. No les importa la iglesia. No les importa nada. Si esas personas van dirigidas a... Por eso es importante evangelizar. Por eso es importante proclamar la palabra. Para que esas personas conozcan. Amén. Entonces, es muy serio y sorprendente e impactante darse cuenta de que hay muchos que van a decir: Señor, Señor. Nota, estos no son de los que yo te acabo de mencionar. Los que no quieren nada con Dios, con la Biblia, con la iglesia, no quieren saber nada de religión, por llamarlo así. Esas personas van directas al infierno, van dirigidas directamente al infierno. Pero hay otro grupo de personas que igual van dirigidas al infierno. Nada más que estas personas sí profesan querer algo con Dios, querer algo con la palabra, querer algo con la iglesia, querer algo con el Señor. Entonces tales personas dicen: Señor, Señor. ¿A quién? A Jesucristo. Hay una confesión abierta. Y de un modo y otro hay un apego de ellos hacia a Dios, o a las cosas de Dios, o a la iglesia de Dios. Y creen que en su nombre ellos logran hacer cosas para Dios. Y yo, mi deber, te lo digo de una vez, mi deber, y este es el propósito fundamental por qué estoy enseñando esto. Mi deber es advertirte. Si yo veo que vas hacia el mal, mi deber es advertirte, porque para eso estoy aquí como un vigia.
atalaya. Y la palabra atalaya obviamente es uno que se pone arriba de una torre y está vigilando. Entonces, yo estoy viendo que hay necesidad de que escuches este mensaje. Entonces, es a este segundo grupo que quizá me quiero dirigir. A los que le dicen Señor, Señor, no a los que no quieren nada con el Señor. Ellos están allá afuera. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni uno. Todos se apartaron, dice la Biblia. Esos están allá afuera y viven bajo condenación. Pero me dirijo a los que están dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y a los que de un modo o de otro sirven a veces. Y que por medio del acercamiento o el apego a las cosas de Dios creen que esto les va a llevar al cielo. Solamente esto. Y que creen que profesando una salvación o una fe y decir, yo ya hice la salvación de fe y por esto me voy al cielo. No es cierto. Porque el destino final de una persona no se determina por lo que dice. El destino final de una persona se determina por lo que hace. No son los oidores los que se van al cielo. Son los hacedores los que se van al cielo. ¿Estamos aquí? Entonces no se trata de profesión, de lo que tú profesas. Se trata de obediencia, de lo que tú haces. Se trata de obediencia. ¿Estamos aquí? Ahora bien, eso no quiere decir que la profesión verbal de Cristo sea mala, o que tú digas yo soy cristiano, o estoy en la fe, o yo ya hice una decisión por Jesús, o ya le entregué mi vida a Cristo. Eso no es malo. De hecho, creo que es bueno. ¿Por qué? Porque esto da a entender a la persona quién eres, de dónde vienes, dónde estás, qué haces, de qué se trata tu vida. Y Romanos capítulo 10, versículo 10, 9 y 10, 8 y 9 dice que debemos de confesar, ¿verdad que sí o no lo dice? Romanos 10, 9 y 10, si quieres verlo, verificarlo en tu Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, vamos a ver rápido el verso 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nota, pero si esto va solo, si nada más hay una confesión y es todo lo que hay, entonces estamos engañados, porque la confesión debe de ir acompañada con la perseverancia en la fe, con el arrepentimiento y con creer en Jesús. Porque creer implica fe, y la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Cuando te dice que te habla de fe, te habla de actividad, de acción. Un cristiano que no está activo en la fe y un cristiano que no muestra obras por la fe, entonces muestra una fe muy débil, por no decir una fe muerta, por no faltar el respeto a nadie. Entonces también entendemos que la profesión no es obra del Espíritu Santo. Es decir, cuando yo profeso que Jesús es el Señor, y lo que acabamos de leer aquí en 1 Corintios capítulo 12 versículo 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu con E mayúscula, dice, de Dios, llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que solamente los que son de Dios, los nacidos de nuevo, los regenerados, los que han entregado su vida a Cristo, los que han creído en el Señor, los que se han arrepentido, los que se han apartado del pecado, estos pueden llamar a Jesús Señor. Ahora nota, si tú le llamas a Jesús Señor, la palabra para Señor en el griego es kurios, y es dueño y amo absoluto. Si tú le llamas a Jesús Señor, la palabra kurios en el original griego es dueño y amo absoluto. Entonces tú necesitas entender que esto aplica a Él. Pero ¿qué aplica a ti? La palabra doulos, que significa servidor. Yo no puedo decir Señor, Señor, y no aplicar kurios, kurios, y no aplicar doulos, doulos, que quiere decir tú Señor, Señor, y yo servidor, servidor.
Porque para yo decirle al Señor, Señor, entiendo que Él es el dueño y amo absoluto, y que Él manda, que Él gobierna, que lo que Él dice es lo que se hace, y que su palabra es autoridad en mi vida. No puedo yo decirle Señor, Señor, y hacer lo que yo quiero, porque estoy reconociendo al Señor, Señor, nada más por nombre. Entonces, la idea es de que los cristianos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los regenerados, los que han creído en Jesús, los que se han apartado del mal, los que han desechado el pecado, la malicia, el engaño y todas las demás cosas, al decir Señor, lo que en realidad están diciendo es: tú eres el dueño y amo de mi absoluto, de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis pensamientos, de mis acciones, y lo que tú digas, eso voy a hacer. Y Jesús lo demostró en Getsemaní, cuando le dijo, parafraseando, le dijo: Señor, yo no quiero morir, pero si tengo que morir, hágase tu voluntad y no la mía. Al final de esto es la obediencia la que denota si en verdad nosotros le decimos Señor y nos sometemos bajo su señorío, o si nomás le llamamos Señor porque pues es lo que todos le llaman. Entonces, no, la profesión sola no es válida. Miremos el verso 21 de lo que leímos. ¿Estás ahí? Mateo 7. Mateo 7, verso 21. Dice: no todo el que me dice, ¿qué? No todos los que me dicen. La palabra clave aquí es dice. No todos los que me dicen. Esa es la palabra clave. No todos los que me dicen. Los mormones le dicen, los testigos de Jehová le dicen, los otros dicen. No todos los que me dicen. Note, esa palabra dicen es clave aquí. ¿Para qué? Para poder obtener el impulso de lo que Jesús está diciendo. No todos los que me dicen Señor, Señor. Ahora, no hay nada en esa confesión que no se ha hallado como verdadero. Es verdadero eso, pero nota, es correcto decir Señor. Y decirlo dos veces es afirmar un cierto nivel de devoción. ¿Te acuerdas cuando te enseñé acerca de la interpretación? Te enseñé que dentro de la interpretación necesitamos ver las palabras que enfatizan. Si hay una palabra doble, de cierto os digo, ¿te acuerdas? En primera de Corintios 13, en 13 versículos hay 9 veces la palabra amor. Y aquí vemos que esa palabra es doble, Señor, Señor. Entonces, Señor, simple y sencillamente es bueno decirlo porque reconocemos quién es Él, pero ya cuando hay una doble palabra, porque aquí dice Señor, Señor, ¿sí? Es correcto decirlo. Y decirlo dos veces afirma un cierto nivel de devoción. Es como aquí había uno que decía amén, amén, y salía afuera y se emborrachaba. O sea que cuando hay una afirmación de tal magnitud y nivel de Señor, Señor, esto muestra que la persona que lo dice al menos profesa tener una devoción un poco más allá de la devoción normal. Pues es fundamental. Y profesa tener la verdad la persona, y profesa estar en la verdad, y profesa tener al Señor como su Señor, someterse bajo su autoridad. Ahora nota, profesa, pero no todos los que profesan, no todos los que me digan, dicen, decir y profesar es lo mismo. Entonces a eso se agrega que esta persona, hablando de la persona que dice aquí Señor, Señor, está convencida de que en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre realizamos esto y realizamos lo otro. Entonces esto denota o muestra o profesa que aquí hay una vida entregada a los propósitos conectados con el nombre de Cristo.
no necesariamente con Cristo mismo. Aquí hay una vida entregada a los propósitos, al nombre de Cristo, pero no necesariamente a Cristo mismo. Entonces esta no es una persona marginal, una persona al azar, una persona que viene de afuera. Quien aquí está hablando, Señor, Señor, en tu nombre, esto, quien está hablando eso, se supone por el entendimiento que es una persona que conocía, que había oído, que practicaba, que hacía. Porque 3 veces en el versículo 22 aparece en tu nombre. Es enfático, hay devoción ahí. Hay una confesión abierta que tiene pasión y celo. Y respaldar esa confesión y esa profesión es una vida entregada al ministerio, asociada con el nombre de Jesucristo, pero no con Jesucristo mismo. ¿No dice la Biblia que en el nombre de Jesús toda rodilla qué? Nota, el nombre de Jesús tiene poder, aún para los que no son convertidos. E incluso las actividades mismas, profetizar, lo cual no significa predecir el futuro aquí, sino significa simple y sencillamente hablar. Entonces han enseñado, hablado, proclamado en el nombre de Cristo, han participado en conflictos espirituales, han echado fuera demonios. Wow, tú tendrías que pensar de alguien así que es una persona ungida, ¿no? En nuestro tiempo. Tendrías que pensar que una persona así tiene un ministerio bendecido y fortalecido y wow, hasta pagarías por ir a escucharlo hablar o predicar y a ver, ore por mí, sáqueme los demonios. Y un personaje así, diríamos, wow. La gente corre tras las señales y la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Entonces, afirmaron haber ejercido poder sobre los demonios en el nombre de Jesús. Afirmaron haber profetizado, hablado en el nombre de Jesús. Wow. E incluso haber hecho algunos milagros. Aquí hay una vida que podría definirse básicamente como la vida de un ministro, de un misionero, la vida de un predicador o de un maestro del evangelio, incluso la vida de un apóstol que fue capaz de hacer maravillas y tener poder sobre Satanás. Porque no dice quién está diciendo esto, pero por las señales nos guiamos y nos da a entender que esto pudo haber sido alguien que hizo cosas grandes para Dios. Entonces esta no es una persona marginal, superficial, que hace el reclamo, Señor, Señor. Qué impresionante escuchar en el versículo 22. Note cómo comienza el versículo 22. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza? ¿Cuántos? Note, por favor, obsérvelo. Qué impresionante escuchar en el versículo 22 que muchos lo dirán. Muchos lo dirán. Van a andar 2 en el campo, uno se va a ir y otro se va a quedar. Son muchos. Wow, muchos. Y luego en el versículo 23, en respuesta a su confesión, el Señor hace su confesión. Nota, la persona que está diciendo Señor, lo dice. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas personas que están profesando esto, están reclamando una salvación por medio de méritos de trabajo. Entonces ellos reclaman la salvación a Jesús. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se va a separar el trigo de la cizaña. Y entonces dice Jesús, no todo el que me diga o dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Wow, ¿sabes? En cuestión de interpretación, a veces simple y sencillamente con el puro contexto puedes tú recibir la interpretación de lo que estás leyendo. Antes de entrar a esto, lo que nosotros estamos leyendo, si tú te vas poquito para atrás a Mateo, ahí mismo en Mateo, te vas a dar cuenta que habla de la puerta estrecha. Y te vas a dar cuenta que de la puerta estrecha te habla de que hay 2 caminos, hay 2 puertas. ¿De qué está hablando?
de la salvación. Ese es el contexto de lo que estamos leyendo. Ahora, si te vas adelante de lo que estamos leyendo, te vas a dar cuenta que hay dos cimientos, dos construcciones, dos casas, dos clases de persona. ¿De qué está hablando? De la salvación. Entonces, tanto antes como después de nuestro texto, estamos viendo que el tema es que la salvación. El tema es el infierno y el cielo. Entonces, quiero que note esto. En el verso 23, en respuesta a la confesión de ellos, ¿cuál fue la confesión de ellos? En tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos milagros. Esa fue la declaración de ellos, la confesión, la profesión. Ahora el Señor hace la de él en el verso 23. Y entonces les declararé. Jesús dice, ustedes tienen su profesión, yo tengo la mía. Voy a profesarles yo. Les voy a declarar. Ustedes tienen su declaración, yo tengo la mía. Ahora, Jesús les declara. ¿Qué les dice? ¡Wow! Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Esa es la declaración de Jesús. Note cómo estos que hablaban parecía que eran, se asemejaban. Dice Pablo en 2 Timoteo, tenían apariencia de, tenían la forma de, parecían la pura verdad. Andaban de aquí para allá, de allá para acá, y traían carita de cristiano y híjole, usted los miraba y decía, wow, ese se va al cielo sin escala. Porque echa fuera demonios, porque profetiza, porque hace milagros. Pero vemos que Jesús mete el filtro. ¿Por qué es que Jesús dijo esto? Porque la salvación no llega a aquellos que solo la profesan, que solo hablan de ella. Porque no son los oidores los que van al cielo, son los hacedores. Por eso te dice que en Lucas habla de que cuando alguien se va a poner a construir una casa, lo primero que hace es ¿qué? Calcula los gastos. Calcula los gastos. Entonces estos no calcularon los gastos, pensaron que así la iban a hacer. Y si miras un poco más cerca en el versículo 23, puedes ver que estas personas no son conocidas por el Señor por una razón. Al final del verso 23, ¿qué dice? Apartados de mí, ¿qué? Hacían trabajo de cristiano, estaban en el cristianismo, estaban en la iglesia, formaban parte quizá del coro, quizá formaban parte de la alabanza, quizá formaban parte del pandero y quizá formaban parte del pastorado, de la predicación, pero ¿qué? Eran hacedores de ¿qué? De maldad. Eran hacedores de maldad. La razón por la que Jesús dice nunca os conocí es porque ellos vivían, trabajaban haciendo ¿qué? Maldad. Es como en Génesis 5. El pensamiento de ellos era de continuo ¿qué? Maldad. Y Dios se arrepintió de haberlos hecho, dice. Porque el pensamiento de ellos era de continuo mal. Por eso el cristiano debe de conocer la palabra de Dios y debe vivir una vida pegada a los principios de la palabra para agradar al Señor. Porque aquí no fueron conocidos porque eran hacedores de maldad. Wow. Apártate de mí, tú que practicas la maldad. Literalmente en el griego dice, tú que siempre trabajas la maldad, tú que siempre vives en la maldad. Y lo que está diciendo es, los que son nacidos de Dios no pecan, dice Juan. ¿Qué quiere decir no pecan? Quiere decir no practican el pecado. ¿Qué quiere decir practicar el pecado? Que lo pecan una vez y se arrepienten, y pecan otra vez y se arrepienten, y pecan otra vez y se arrepienten. Para estos no hay más que una horrenda ¿qué? Condenación. Ahora, nota, puede sonar hasta ofensivo lo que te estoy diciendo. Nada más dame chance, déjame concluir con esto y ya vamos a entrar a otra etapa. Ojalá y esta te sirva. Aguántame tantito ahorita, porque sí tengo que deshogar esto.
¿Cuál es la diferencia entre un pecador y cuál es la diferencia entre uno que vive en pecado? La diferencia es de que el pecador peca y se arrepiente y se aparta. El que vive en pecado peca y vive en ese pecado. Por eso decía yo, hay personas que tienen, no están casados y viven con alguien. La Biblia lo llama ¿qué? Fornicación o adulterio. Y viven así, hacedores de maldad. Pueden ser buenas personas, pero por ser bueno no vas al cielo. Tienes que apartarte. Y ahora sí te lo digo en el nombre de Jesús y te lo digo con autoridad en la palabra. Tienes que apartarte del pecado. Tienes que apartarte del pecado. Si practicas el pecado, el infierno te está esperando. A todo el que practica el pecado. Y ya te enseñé la diferencia. Mire, hay personas que están viciadas. Y están viciadas en este sentido. Pecan, se arrepienten, pecan, se arrepienten, pecan, se arrepienten. Mire, una vez me dijo una persona, tenemos una célula en otra ciudad, y yo le digo, es que la Biblia enseña que si tú te divorcias, no te puedes divorciar por ninguna causa, menos por adulterio. Y en dado caso, no se puede casar ni el que adulteró, ni el cónyuge o sea, ni uno de los dos. Mateo 19. Entonces dice, pero ¿qué no dice la Biblia que hay un solo pecado que no puede ser perdonado y es blasfemia contra el Espíritu Santo? Le digo, a ver, explícame. Dice, sí, es que yo puedo dejar a mi esposa y divorciarme, irme con otra y casarme y le pido perdón a Dios. Ese es uno de los hacedores de maldad. Están pensando de continuamente el mal, están buscando cómo es que pueden justificar su pecado. Entonces, el mundo está lleno de personas que llaman a Jesús Señor, que lo dicen en emoción y pasión, Señor, Señor. Sin embargo, nunca se apartan de su pecado, nunca se someten a su señorío, nunca obedecen la voluntad del Padre que está en el cielo. Entonces también la iglesia está llena de gente así. Es por eso que se nos dice en la escritura en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no, os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué tenemos que hacer? Examinarnos nosotros mismos si estás en la fe. Porque lo único que te hace aceptable a Dios es un patrón de obediencia a la palabra de Dios, que es el producto del arrepentimiento de la fe genuina en Cristo Jesús. Eso es. Y un verdadero abandono de tu vida a la obediencia al señorío del Señor. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Ahora, note, quiero hacer aquí un pequeño énfasis en algo. En el texto original, si solo observas esa afirmación, nunca te conocí, en el idioma original, si sacaste todos los componentes de eso, probablemente sería mejor leerlo de otra manera y te quiero enseñar cómo hacerlo. ¿Quieres saberlo? Ok. Nunca te conocí, nunca os conocí. Eso no significa que no sepa quién eres. El Señor sabe quién es todo el mundo. Él no solo sabe quiénes son todos, conoce el corazón de... ¿Te acuerdas que Jesús dijo que Él conocía los pensamientos de los hombres? Porque Él conocía a los hombres. ¿Tú crees que hay alguien en la tierra que Dios no conozca? Dios conoce a todos. ¿Estamos? Entonces cuando decimos o leemos, nunca te conocí, eso no significa que no sepa Dios quién eres o que eres un extraño para Él. Significa que no tengo una relación personal íntima contigo. Ese es el verdadero sentido bíblico en esto. Ahora, ahí te va. En Génesis, en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Adán conoció a su esposa y ella tuvo ¿qué? Un hijo.
Adán conoció a su esposa y tuvo un hijo. La palabra conoció, tú sabes qué significa. Conoció quiere decir que tuvo relaciones con ella y la embarazó y dio a luz un hijo entre un hombre y una mujer que produce un hijo. Y todos sabemos, hay niños aquí, entonces trato de... ¿Estamos bien? Entonces conoció a su esposa, tuvo un hijo. Significa más de lo que él sabía que quién era ella, más allá. Ok, él sabía aquí en el sentido de la intimidad física y ella concibió y dio a luz un niño. Con respecto a José y María, María quedó embarazada y en el Nuevo Testamento dice, José no la conocía. Ahora, si tomamos el sentido de conocía literal, quiere decir que José no sabía quién era María. ¿Es cierto? No, claro que sabía quién era, la había desposado. Se iba a casar con ella, de hecho se casó con ella, a pesar de que salió embarazada. Entonces otra vez, José no la conocía. Es un hermoso eufemismo tradicional antiguo para describir la intimidad sexual. Pero tiene un significado metafórico aún mayor que este. Esto es tener una relación íntima. Amós 3:2 dice con respecto a Israel, Israel solo yo lo he sabido. Vamos ahí, Amós 3:2 prontito, para sacar la riqueza de la... Oseas, Joel, Amós, Abdías. Dice, a vosotros, le está hablando Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Pero nuestro enfoque no es eso, nuestro enfoque es a vosotros, dice, solamente he conocido. Quiere decir que Dios no conocía a las demás naciones, reinos. No significa que solo los judíos eran conocidos por Dios en términos de conocimiento. Significa que solo Israel, o solo con el pueblo de Dios, Israel, Dios estableció una relación íntima, solamente con ellos. Solamente por eso Dios les decía, no den sus hijos a las hijas de ellos y no den sus hijas a los hijos de ellos, porque Dios no quería mezclas. De hecho, por eso es que a veces en el principio Dios hasta permitió el incesto. Cuando Abraham manda al criado Eliezer a buscar la esposa a Isaac, lo mandó con un familiar. ¿Sí? Entonces, note, por eso necesitamos aprender la correcta interpretación de la Biblia, porque de otra manera nos vamos a perder. Y ella se llamó, dice... Entonces, a una razón, es por eso que él llama a Israel su esposa y él se llama a sí mismo su esposo. ¿Te acuerdas? Te acabo de hablar de esto a Oseas, que Oseas era el esposo de Gomer y Gomer era la infiel. Así Jehová era el esposo de Israel, la infiel. Entonces, bajo este entendimiento, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo a estos que están reclamando la salvación en aquel gran día, en el día del juicio, a la persona que hizo la profesión? Lo que en verdad Jesús le está diciendo es, nunca tuve una relación íntima contigo. En la oración traías tu cuerpo y ya, pero no traías tu alma. Te preocupaste por obras, sí, pero hasta ahí. Nunca buscaste una relación personal e íntima conmigo. Se trató más de iglesia, de ministerio, de servir, de dar. Un mero ritual versus una relación. Por eso te digo, para mí ahorita el problema más grave en los matrimonios es la falta de relación. Y no estoy refiriéndome a la relación de la que estamos hablando. De una relación de que se siente el hombre y la mujer y simplemente platiquen, que es lo que hacían cuando primero se conocieron.
Por eso se gustaron y por eso prosiguieron. Porque el puro hablar los llevó a eso. Y no entiendes tú que el puro hablar te va a mantener en eso. Porque la gente necesita hablar y la gente necesita escuchar. Un diálogo, una relación. Si todo en el matrimonio meramente es en la cama, entonces estás perdido. Necesita haber un diálogo, necesita haber una relación. Y lo que Jesús le está diciendo a esto: nunca tuvimos una relación íntima de ninguna clase, a ningún nivel. ¿Fueron sus obras genuinas? No. Separadas de Dios, no las fueron. Milagros falsos, falsos exorcismos, falsas profecías, porque no tenían una relación personal con Cristo. Ahora yo quiero pausar rápidamente nomás para decirte lo siguiente. La razón por la que aquí los días de servicio estamos teniendo 20 minutos de oración y ya 10 minutos vengo y presento el servicio, es porque queremos enseñarle a la gente que vengan y se presenten delante de Dios, y que si están mal le pidan perdón a Dios antes de servir, para que estén limpios delante del Señor. Pero esto es solamente algo que se hace en la iglesia. Es lo mismo que debemos de hacer en la casa. Tener una relación íntima con Cristo va mucho más allá de venir a la iglesia. Tener una relación personal íntima con Jesucristo va más allá. Estamos constantemente leyendo la palabra, orando. Y te digo una cosa: las personas rápidamente salen con: pues si hago todo eso, ¿cuándo voy a tener tiempo de trabajar? Luego meten lo mundano. Luego meten el egoísmo y el orgullo y la altivez habla. Tú puedes orar y estar trabajando. Tú puedes leer la Biblia. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer. ¿Cuántos aquí están trabajando y le mandan un textito a la esposa o al esposo? Le dicen: mi amor, estoy pensando en ti. Estás trabajando y lo haces. Igual con Dios, mándale un textito. Pero eso solo lo hacen los enamorados. Eso solo lo hacen los que tienen una relación íntima y personal. Eso solo lo hacen las personas que se extrañan mutuamente. Eso solo lo hacen las personas que tienen un interés sobre uno y el otro. No digan amén muy fuerte los hermanos. Por cierto, nunca llegaron por la puerta estrecha. De vuelta en el verso 13, Jesús dice: entrad por la puerta angosta, porque la puerta es ancha, el camino es ancho, que lleva ¿a dónde? A la destrucción, a la perdición. Muchos son los que entran por él, porque la puerta es pequeña y el camino es angosto, que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. No llegaron por la puerta estrecha, no vinieron con una actitud de arrepentimiento, no vinieron sabiendo que eran pecadores. Nota: si una persona no sabe que es pecador y si una persona no sabe que es miserable, nunca puede ser salva. Porque antes de enseñarte del cielo te tengo que enseñar del infierno, y antes de enseñarte de la gracia te tengo que enseñar del pecado, y antes de enseñarte de la salvación te tengo que enseñar de la condenación. Porque si no te enseño de la condenación, nunca vas a pensar que tienes necesidad de ser salvo, que estás bien y que estás justificado y que no le haces mal a nadie y que te la llevas bien con todo el mundo. No vinieron sabiendo que eran pecadores, no vinieron desnudos, indigentes, hambrientos, sedientos de justicia. Esa actitud, que es la que hace que una persona esté convencida de que hizo una decisión por Jesús, y no meramente una profesión. ¿Quieres aceptar a Jesús? Sí. Di estas palabras, dices las palabras, ya aceptaste a Jesús, ¿y ahora qué? Mañana vas a volver a lo mismo, y pasado lo mismo. Aunque vengas a la iglesia, vas a seguir a lo mismo, porque hiciste una profesión. Y la profesión sola no te alcanza. Y ahí es donde muchos están engañados, porque piensan que ya llegaron, que ya le hicieron, que ya están ahí. Y al pensar así, no piensan en que tienen una necesidad verdadera de arrepentirse. Yo estoy bien, yo hice la confesión, yo me voy al cielo. Aunque seas hacedor de maldad, aunque vivas en pecado y aunque practiques el pecado. ¡Wow! Es algo aterrador pensar en esto.
Es aterrador pensar que va a haber personas arrojadas al infierno que han pasado gran parte de su vida dando testimonio de su fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenían una mera profesión, el nombre, el título de cristiano, pero no tenían una relación. Por eso cuando llamamos a la oración los viernes aquí, solamente los que sirven vienen. Y no quiero juzgar, pero posiblemente más de uno viene porque sabe que si no viene no ministra. ¿Y dónde está toda la iglesia? Si tuviera la iglesia una relación personal con Jesús, si fueran conocidos por Jesús, si conocieran a Jesús y lo llamaran Señor y se sometieran bajo su señorío, aquí estuvieran. Porque el pastor, el hombre de Dios, el mensajero del mensaje de la palabra de Dios, te está haciendo un llamado a venir a la oración colectiva. Pero tú crees que eso no es para ti, no aplica para ti porque tú no ministras. Claro, porque solo profesas. El que profesa se pone un límite, un parámetro. Y hasta aquí yo. El que es conocido por Jesús no se pone parámetro. Ese está dispuesto hasta entregar su vida por Él. No nomás perder 1 hora o 2 de trabajo, porque le importa más el Señor y la salvación que el trabajo, porque todo aquí se va a quedar. Porque sabe que al hacer eso tiene beneficios en esta vida y en la vida eterna también. Qué triste es que los cristianos le ponen más énfasis en lo del mundo, en lo material, en el trabajo, en lo que aquí se va a quedar, cuando el Señor está deseoso de tener una relación con nosotros y una relación eterna. Si regresamos al verso 18, de ahí mismo, Mateo 7, prontito por favor, me quedan 3 minutos. Versículo 18, no puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Oh, Dios mío, no puede. Ay, disculpen, qué bueno que no es música del mundo, ¿verdad? Le digo que ya hasta mi teléfono se convirtió. Gloria a Dios. Ok. Un buen árbol no puede producir malos frutos, tampoco un árbol malo puede producir buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado ¿dónde? Entonces los conocerás por qué. Nota, arrojado al fuego simple y sencillamente quiere decir que se va a ir al infierno. Árbol está refiriéndose al hombre, al humano. Fruto está refiriendo del testimonio, de si verdaderamente eres o no eres. Otra vez está haciendo alusión a la salvación. ¿Tú quieres ser un árbol cortado y echado al fuego? Pero esto no va a ocurrir porque tú no quieres. Esto va a ocurrir porque tú tienes que hacer lo que la Biblia te dice. Jeff O'Hara escribió estas palabras, te las leí un día y te lo vuelvo a leer. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis las cosas que te pido? Tú me llamas el camino y no caminas conmigo. Tú me llamas la vida y no me vives. Tú me llamas maestro y no me obedeces. Si yo te condeno, no me culpes. Tú me llamas pan y no me comes. Tú me llamas verdad y no me crees. Tú me llamas Señor y no te sometes a mi señorío. Si yo te condeno, no me culpes. Palabras vacías. Palabras vacías. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hay palabras vacías, hay una evidencia de que esas palabras vacías vienen de un corazón. Dígalo. Son palabras nada más. La iglesia de Jesucristo está llena de aquellos que hablan palabras vacías. Estas palabras vacías surgen de corazones vacíos. Note, la persona que hace ni tiene que hablar, simplemente hace.
Me dio tanto gusto el otro día que me dijo Ricky, pastor, ya voy a comenzar a servir con los niños. Y digo, gloria a Dios. Y a los demás les andamos teniendo que rogar y ponernos de rodillas y suplicar y por favor. Y hay muchachos y hay gente que ni hablan ni dicen nada, pero que quieren servir. Si vemos el versículo 24, esta ilustración demuestra la verdadera condición del corazón debajo de las palabras vacías y el corazón debajo de la verdadera profesión. Vamos ahí prontito. Nota, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿qué? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. La traducción original dice un tonto. Es más, si usted lee una Biblia católica le va a decir eso. Un tonto. La palabra fool. Esa palabra es tonto. Le compararé a un, ¿qué? Insensato o tonto que edificó su casa sobre la arena, porque es una tontería. Escucha, es una tontería. Tú eres albañil y eres más que albañil, eres un constructor. ¿Tú construirías sobre arena? Serías un tonto, ¿no? Si lo hicieras. Claro. ¿Quién va a hacer una casa sobre una arena sino un tonto? Bueno, ahí va. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue ¿qué? Grande su ruina. Ahora vamos, cheque esto, Jesús está hablando aquí y una vez más existe este contraste muy familiar que hemos estado viendo a lo largo de todo este texto. Vimos primero que hay dos puertas, ¿no? Dos formas, dos multitudes, dos destinos, dos árboles y ahora dos casas. Dos casas, ambos sujetos al mismo juicio. A ambos les vino lo mismo, ímpetus, ríos, vientos. El contraste aquí no es entre personas que escuchan la palabra de Dios y personas que no escuchan la palabra de Dios. Ese no es el contraste. Sino entre personas que escuchan la palabra de Dios y actúan. O para decirlo en pleno guzmanense, la aplican. Ese es el contraste. El contraste no es entre los que oyen la palabra de Dios y entre los que no oyen. Ya dijimos del principio que los que no oyen la palabra de Dios no quieren nada con Dios, no quieren nada con su palabra, no quieren nada con la iglesia y ellos van al infierno. Al menos que alguien se pare por ahí, les hable del evangelio, el Espíritu Santo los convenza de pecado, se arrepientan, le entreguen su vida al Señor, crean en Jesús, se arrepienten de sus pecados y entran a la fe. Aquí el contraste es ese. Todos oyen la palabra, pero uno lo hace y el otro no lo hace. Uno es oidor meramente y el otro es hacedor de la palabra. Entonces, sobre eso, aquellos que están expuestos a la verdad y que obedecen, y aquellos que están expuestos a la verdad no obedecen. Lo mismo, es contraste. Esto se trata de la obediencia como en contra de la desobediencia. Y el contraste entre el obediente y el desobediente está pintado para nosotros en una imagen de dos construcciones de casas. Ahora, ahí te va algo clave, que Mateo no nos lo dice. Pero vamos a Lucas capítulo 6, verso 48, prontito por favor. Y vamos a enriquecer nuestra lectura. Entonces ya vemos que el contraste entre el obediente y el desobediente está pintado para nosotros en una imagen de dos construcciones, o en una construcción de dos casas. Lucas capítulo 6, verso 48.
¿Ya estás ahí? ¿Qué dice? Espérese, se fue muy rápido. Le leo Mateo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es todo lo que dice, edificó su casa sobre la roca. Pero Lucas 6:48, semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿qué hizo? Note, cavó y ahondó, profundizó. Uno de los problemas más grandes de la iglesia hoy en día es el cristianismo superficial, la fe superficial, la lectura superficial, la oración superficial. Todo esto crea un cristianismo superficial. La razón que uno hizo su casa sobre la arena es porque no quería batallarle mucho, no quería trabajar mucho, no quería entregar mucho su tiempo, quería las cosas fácil. Yo creo, hago la confesión de fe y me voy al cielo. Y si no, le reclamo al Señor: Señor, yo trabajé, yo hice esto, yo hice lo otro. ¿No entiendes tú que el hacer la casa sobre la arena define a una persona perezosa? Define a una persona que no profundiza, que no cava. Es como yo ponerme a estudiar la Biblia para predicar y estoy 5 minutos nada más en la Biblia pensando que ya tengo mi mensaje. Fregados los que me van a escuchar, porque no voy a tener nada que decirles. Y discúlpeme por la palabra fregados, afectados, dañados. Si yo me paro en este altar sin tener una palabra para ti, ¿sabes qué hice? Te hice perder tu tiempo. ¿Y sabes qué va a pasar? Tarde que temprano te vas a cansar y aburrir y vas a decir: ya, aquí nada más me hacen perder el tiempo. Y por eso la gente va a perder interés. Y por eso en algunas reuniones las personas pierden interés, porque no hay nada, no les llevan nada. Superficial. No, yo voy a hacer las casas. No, a mí no me hables de hacer pozos y hoyos y trabajar y profundizar y ondear y aprender a leer la Biblia, a entenderla, a aplicarla. No. A mí yo nomás quiero venir aquí, calmar mi conciencia, sentirme a gusto, pero tengo salvación, La gente hoy en día quiere todo fácil y si es regalado mejor. Por eso no entienden conceptos como Lucas 9:23. ¿Qué no entiendes tú que si requiere que dejes a tu padre, a tu madre, a tus hijos, tus hermanos, los tienes que dejar por el Señor? ¿Qué no entiendes tú que para ser el discípulo del Señor tienes que negarte a ti mismo, cargar tu cruz cada día y seguirlo? ¿Qué no entiendes tú que todo esto es parte de aquel que cava y profundiza y aquel que hace las cosas bien, con calma, con paciencia, no lleva prisa? Pero el que hace la casa sobre la arena es ese que tiene un cristianismo débil de profesión. Soy cristiano, gloria a Dios, aleluya. Yo voy al cielo y sin escala. No, y si el Señor me dice algo, me le paro y le digo que yo hice en su nombre esto. Y yo hice, ¿no te acuerdas, Señor? Y entonces el Señor va a decir: hiciste muchas cosas, pero nunca tuviste una relación personal conmigo. Y aquí solo vienen los que se relacionaron conmigo. Porque lo que el Señor te está diciendo es como que vayas a un lugar donde no conoces a nadie. ¿De qué vas a hablar con ellos? No tienen nada en común. Entonces Jesús dice: el que oye mis palabras y las pone por obra, lo voy a considerar, lo voy a ejemplificar. Se los voy a pintar así, miren. Es uno que está dedicado, es uno que es arrepentido, es uno que cree en mí, es uno que se aparta del pecado, es uno que sabe que el pecado lo separa de mí. Y como me ama tanto, está más dispuesto a soltar su pecado que a soltarme a mí. Está más dispuesto a vivir sin el pecado que vivir sin mí. Porque no podemos tener a los dos.
El que hizo la casa sobre la arena es aquel que se la quiere llevar tranquilito. Ahí no le muevan mucho al tapetito. No hagan llorar al nene. No lo despierten. No tiene compromiso. No asume una responsabilidad. No es fiel ni al Señor, ni a la iglesia, ni al pastor, ni a su esposa, ni a sus hijos. Pero lo triste es que cree que va al cielo. Me hacen un favor, alguien dígale por ahí a esa persona que no va a ningún lado. Porque yo me encontraba allí. Y Dios me hizo ver a mí en su palabra que no es así. Yo tuve que apartarme de pecado. Y tuve que apartarme de las cosas que Dios aborrece. El temor a Dios es ese: que ames lo que Dios ama y que aborrezcas lo que Dios aborrece. Por eso el salmista David le dijo: ¿qué no amo los que te aman y aborrezco los que aborrecen tu nombre? Ese es tener temor de Dios. Tú tienes una casa y la hiciste sobre la arena, sobre una profesión, sobre un cristianismo light, sobre un cristianismo sin mucha demanda, ni compromiso, ni entrega, ni búsqueda. Por eso la gente dice: ay, ¿cómo es que vamos a hacer todo eso? ¿Cómo es que vamos a negar a esto? ¿Y cómo es que va? Es que para llegar al cielo es lo que se tiene que hacer. Dios no quiere parte de tu vida. Jesús no quiere parte de tu vida. Él quiere toda tu vida. Porque Él no te entregó parte de la de Él. Él te entregó toda la de Él. Y de manera que tú puedas resucitar con Él, tienes que morir en Él. Mira, hermano, el otro día le estaba leyendo a mi esposa Eclesiastés 1 y 2. En toda mi vida nunca había leído la Biblia en voz alta, pero en esa ocasión la leí en voz alta. Y lo hice de una manera dramática, como que si fuese un actor leyendo un script. Y me di cuenta de algo. ¿Sabes qué es lo único que te vas a llevar de esta tierra? Escúchame. Y ahora en tu casa lo puedes ver en Eclesiastés 1 y 2. No recuerdo en qué versículo por ahí dice. ¿Sabes qué es lo único que te vas a llevar? ¿Qué crees? Lo que comes. Nada más te vas a llevar. Porque es un gusto comer. No te vas a llevar carro, no te vas a llevar casa, no te vas a llevar dinero, no te vas a llevar trabajo, no te vas a llevar lujos, nada. Nunca vas a ver una carroza, nunca vas a ver una camioneta de mudanza detrás de una carroza. Nunca. Mientras no haya una renuncia total a todo lo del mundo, no puede haber una aceptación total con Dios y con lo de Dios. Es más, te va a parecer locura. Cuando eres natural y escuchas cosas así, ¿está loco? Te van a parecer locura, porque no las puedes discernir espiritualmente. Cuando escuchas cosas como una entrega total, cuando escuchas cosas como el evangelio no se trata acerca de satisfacción, sino de negación. Cuando escuchas esas cosas, para ti pueden parecer locura, si es que eres hombre natural, pero si eres un hijo de Dios, para ti son cosas verdaderas. Es mejor negarme a mí mismo que buscar el placer. ¿Ya es la hora? Entonces las palabras que aquí comprenderás están dirigidas a aquellos que profesan conocer a Dios. Estas palabras son dirigidas a aquellos que profesan conocer al Señor, la multitud del Señor, Señor, los que han entregado su vida a predicar y a confrontar a Satanás, es decir, echar fuera demonios y hacer cosas en el ámbito del ministerio asociado con el cristianismo y con el evangelio de Jesucristo. Pero ese grupo está dividido en dos grupos: uno, aquellos que realmente obedecen; dos, aquellos que no obedecen genuinamente. Entonces, en el verso 24, aquellos que escuchan estas palabras mías y actúan sobre ellas. Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Me siguen. Juan 8:47, ¿qué dice? Los que son de Dios escuchan las palabras de Dios. Nota, los que son de Dios tienen cabida para la palabra de Dios. Jesús le dice a los saduceos, les dice: vosotros no tenéis cabida
para mis palabras, porque vosotros no sois de Dios. Entonces, quiero decirte una cosa, tú tienes que saber algo. ¿Tienes cabida para las palabras de Dios? ¿O no tienes cabida para las palabras de Dios? Porque Jesús especificó claramente que los que no tienen cabida para las palabras de Dios no son de Dios. Y que los que sí tienen cabida para las palabras de Dios y los que sí quieren escuchar su palabra son de Dios. Y lo sorprendente de esta ilustración es que realmente no se puede ver la diferencia en la superficie. Ambos parecen lo mismo. Claro, claro. La casa sobre la roca, la casa sobre la arena, se mira como las casas de Soli, las casas de la Cruz Roja, las casas de esas casas que hacen en serie. Todas se ven igual. Pero tú no sabes qué es lo que está abajo de esas casas. Nota, hasta que vienen los vientos con ímpetu y las tormentas. Ahí es donde tú te das cuenta. Y nota, lo que te está diciendo es que, no te ofendas conmigo, todos en la iglesia parecemos cristianos y todos parecemos igual. ¿Cuántos están aquí? Ayúdenme. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Todos cantan, todos aplauden, todos brincan, todos saltan, todos son cristianos. ¡Wow! Los hijos de Dios. Todos iguales. Y sabe, la gente que no es siempre está peleando el derecho de que lo reconozcan como que sí son. Bueno, es otro. Todos se ven igual. ¡Ay, Dios mío! Pero lo puedes ver cuando surgen problemas en la vida de los creyentes y de los no creyentes. ¿Qué define un resultado? No la magnitud del problema. La magnitud del problema nunca define un resultado. ¿Qué es lo que define un resultado entonces? El cómo tú enfrentas ese problema. Mira, hay gente que en un vasito de agua se ahogan. Y hay gente que en un mar se agarra nadando. Y entonces uno les dice, ¿dónde está tu fe? He aquí pues vuestro Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mío es el oro, mío es la plata. Y todo lo demás. Y cuando no tienes para algo, estás ahí chillando, quejándote. ¿Para qué voy a la iglesia? Mejor ya no voy. ¿Para qué diezmo? Mejor ya no voy a diezmar. Porque estás nada más mostrando de que tu casa está fundada sobre la arena. Gente que vive quejumbrosa, quejándose siempre. Lo único que están diciendo ahí, miren mi cimiento. Miren mi fundamento. Isaías dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de los que le temen. Cuando los caminos del hombre le son rectos a Dios, aún hasta sus enemigos hace Jehová estar en paz con él. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Para qué quieres la Biblia? ¿Para qué quieres la palabra? ¿Para qué te sirve la Biblia? ¿Para qué te sirve conocerla? ¿Cuál es tu fundamento? ¿En qué está fundada tu fe? Si lo demostramos con un problema matrimonial, ya queremos dejar a la fulana o al fulano, o nos quieren dejar a nosotros. Por favor, no demuestres que eres. El pastor hace algo, alguien hace algo y ay, ya no voy a ir, ay, es que siempre. Lo único que estás mostrando es que tu casa está sobre la arena. Jesús, cuando estaba siendo bofeteado, golpeado, escupido, Él no se quejó. Él no dijo, ese Andrés, yo no voy a morir por él, me cae bien gordo.
ese Héctor, él no dijo eso. Él aguantó vara. Y vara me refiero literalmente a vara. Era una vara que tenía 3 correas y cada correa tenía un gancho. De manera que cuando le daban a él así, le jalaban, porque los 3 ganchos, las 3 correas que traían 3 ganchos, cada uno eran 9, se le enganchaban a la piel y se les metían a la piel y no le jalaban, rasgando la piel. Por eso Isaías 53 dice que su rostro fue desfigurado de tal manera que no lo conocían. Y algunos argumentan que la razón por la que María estaba en la cruz, abajo de donde estaba Jesús, era para que ella pudiera identificarlo, porque en su rostro no encontraron. Estaba desfigurado. Y había una ley que no se le podía dar 40 azotes a alguien, así es de que eran 39 menos 1, que Pablo lo recibió y Jesús lo recibió. Y ni Pablo ni Jesús jamás se quejaron. Ellos no beneficiaron en nada en lo absoluto. Y hoy en día nos topamos con una Biblia completa a la que hombres les costó su vida para escribirla, su tiempo, sus ojos. Se dice que cuando un escriba estaba escribiendo la Biblia, los libros, escribía y luego iba y se bañaba y se cambiaba de ropa y venía otra vez y volvía a reescribir lo que había escrito, y otra vez se iba y se bañaba y se cambiaba de ropa, y eran como de 3 a 7 veces nada más para escribir un pequeño párrafo para que nosotros despreciemos la palabra. No se vale. Si los cristianos de la iglesia primitiva del primer siglo, ellos no tuvieron Biblia. Si la hayan tenido, hayan sido super cristianos. Ellos fueron parte de los que con su sangre, la sangre de los mártires, escucha esto. La sangre de los mártires fue la tinta con la cual se escribió la Biblia. Para que tú te vuelvas un profesante, para que vivas un evangelio superficial, con una oración superficial, con una lectura superficial. Una de las exigencias que va a haber en esta iglesia para cualquier liderazgo es mínimo 2 horas de lectura en la palabra diarias. Y si no puedes, es mejor que me lo digas y poner a alguien que sí quiere. Ya va a ser una demanda. ¿Por qué? Porque de otra manera no vas a tener nada que darle a aquellos que están como los pajaritos chiquitos con la bocota abierta, esperando que vengas y les avientes alimento. Iglesia, Cristo no quiere que profeses, Cristo quiere que obedezcas. Te lo está diciendo alguien que viene de abajo. Te lo está diciendo alguien que tuvo que dejar cosas y que tuvo que apartarse de personas y de lugares y de cosas. En el evangelio, como en el mundo, nadie es perfecto. Nunca te vas a topar con un cristiano que no haya enfrentado adversidades. Pero de repente te topas con algunos que te dan testimonio de que Dios los sacó adelante, porque pusieron su confianza en Él. Ahora me voy a tomar 5 minutos para tratar medio de explicarte. Pastor, ¿cómo sé yo si yo soy un mero profesante? Mira, en Hechos capítulo 2 verso 42 dice la Biblia que en aquellos tiempos tenían todo en común y que la gente, toda la gente, todos los creyentes, los cristianos, se sujetaban a los apóstoles y profetas, a la enseñanza de ellos. Pero lo que los apóstoles y profetas representaban en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eran personas enviadas por Dios a traer un mensaje. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Cómo se da uno cuenta si una persona verdaderamente está en la fe? Una, porque obedece a la palabra. Porque
la persona que ha creído en Jesús y que se ha arrepentido de sus pecados, esa persona ha sido regenerada y tiene la capacidad en esa regeneración. Regeneración simple y sencillamente quiere decir cambio de naturaleza. Pasamos de muerte a vida. Antes éramos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de luz. ¿Sí? Entonces nota, ahora yo tomo la palabra de Dios como la máxima autoridad. De manera que yo no nomás la escucho y soy indiferente a ella. Esa es una señal clarísima de que soy un profesante. Es la primer señal. Un desinterés, una apatía, un descuido total de lo que Dios dice en su palabra sería una muy buena señal de una persona que en verdad dice: Señor, Señor, y yo hice esto en tu nombre y esto y lo otro. Pero Jesús le va a decir en aquel gran día: no te conocí, nunca tuve una relación contigo de ningún tipo. Ahora nota, ahí te va lo mejor, iglesia, escúchame por favor, lo mejor de esto. Ahí te va lo mejor, lo más excelente. Este suceso todavía no ocurre. De tal manera que es una advertencia a nosotros, para que cuando ese suceso ocurra, nosotros no nos encontremos al lado de aquellos que le dicen Señor, Señor, y que le hablan como dice el profeta Isaías. Que le hablan como dijo el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y su temor de mí no es más que un mandamiento que les ha sido enseñado por los hombres. O como le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3, 5 y 7, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esto tocó mi vida como tú no tienes una idea. Están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. De nada te sirve aprender si nunca llegas al conocimiento de la verdad. Porque lo único que te hace libre es la verdad. Y mientras no llegues al conocimiento de la verdad, vas a vivir en el conocimiento de la mentira, de las tinieblas. Quiere decir que no te ha nacido, no te ha esclarecido, ¿no? Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Dios a alguien le está hablando en esta noche. Profesan. La palabra profesar quiere decir dicen, hablan, dan a entender, insinúan, dan a entender que son cristianos, pero sus vidas reflejan otra cosa. Su carácter refleja otra cosa. Su caminar refleja otra cosa. Niegan la eficacia. Niegan con sus hechos. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Iglesia, no tomes esto como un regaño. Tómalo como una exhortación bíblica. Tómalo como un padre hablándole a su hijo: mi hijo, no vayas para allá, no hagas esto, mira, hay consecuencias. Te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Dios te habla constantemente. Dios usa sus mensajeros. Y en esta noche tú puedes burlarte de sus mensajeros, o tú puedes recibir la palabra de Dios. Lo hermoso de esto es de que si tu casa está sobre la arena, puedes tumbar esa casa y comenzar a hacerla sobre la roca. Tú puedes comenzar a hacer tu casa sobre la roca. Nadie nace enseñado. A mí me tomó 26, casi 27 años llegar donde estoy. Y ahorita estoy mejor que en todos los 26 años juntos anteriormente.
Lo digo como testimonio personal, no busco aprobación. Pero tienes que tomar una decisión. El hecho de que tú digas y que tú profeses y que tú creas que eres cristiano, que tú des a entender que eres cristiano, pero que tus hechos lo nieguen, no vas a ningún lado, amado. Si nosotros entendiéramos esto, nuestras vidas serían otras, nuestros matrimonios serían otros, nuestras familias serían otros, nuestras casas serían otros. Y por lógica, la congregación sería otra. Cuando tú ves gente que no se congrega, no es porque están ocupados o porque tienen mucha ropa que lavar o muchos trastes o tienen que cocinar o tienen que ir al tianguis. Hay un total desinterés. Y tenemos que abordar ese tema. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no te debes de dejar de congregar. Entonces, si yo me dejo de congregar, estoy dando a entender, que no tengo ninguna intención de obedecer la palabra de Dios. Y note, eso no es en contra del líder, eso no es en contra del ministerio, eso no es en contra del pastor, porque ni el líder, ni el ministerio, ni el pastor te mandó eso. Es aquel al que tú llamas Señor. Señor, el que te demanda eso. Eso te debe preocupar. Ojalá y fuéramos los pastores los que te dijéramos, no dejes de congregarte. Ahí no hubiera juicio si dejas de congregarte. Pero si Dios te pide que hagas algo y tú abiertamente no lo haces, estás desafiando la palabra de Dios. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos volvernos y pedirle perdón a Dios. Te iba a traer el estudio que me falta, pero no me deja el Señor. Perdóname. Necesitamos arrepentirnos. Pensamos que estamos bien porque sentimos algo cuando está la música o el canto. No, esto no se trata de qué sientes. El evangelio no se trata de sentimientos. Es que yo no siento ofrendar, yo no siento diezmar, yo no siento. A Dios no le importa eso. ¿Qué sientes? El evangelio no se trata de sentimientos. Te animo, te motivo a que no eches en saco roto esta palabra. Te animo y te motivo y te aliento a que en días venideros la escudriñes y que cuando salgas de aquí seas como los de Berea, Hechos 17:11, y que vayas y digas, wow, fue muchísimo para una enseñanza, sí, pero como escribiste. Dijo, el otro día escuché algo que me gustó y te lo quiero compartir. Dijo un maestro, un teólogo, dijo, la mente es muy buena retenedora de lo que escucha, ¿verdad? Porque es como una copiadora. Dice, pero en ocasiones no agarra todo. Dice, entonces yo sugiero, al inicio de una clase dijo eso, yo sugiero que traigas en qué anotar, dice, porque lo que tu mente no capte, tu libreta sí lo puede captar. Dice, y después cuando ya tu mente esté ocupada con otras cosas y eches fuera aquel conocimiento, en tu libreta todo va a estar escrito. Entonces, lo mejor que es venir a la iglesia con una Biblia, con una libreta y una lapicera y anotar. Porque muchas de las cosas que yo te hablo hoy quizá no las entiendes, pero Dios te las va a mostrar, te las va a revelar. Y no hablo de una revelación como de esa del futuro, no. Hablo como una revelación por medio de la palabra, porque palabra traduce palabra, palabra interpreta palabra, escritura interpreta escritura. Si tú notas, lo que yo te he hablado es pura escritura.
y te lo he interpretado por medio de otra escritura. Ese es el camino. No es yo creo, yo pienso, no, es Dios dice. Ponte de pie, por favor.